Buenos días, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife. Vamos a empezar el culto dominical. Sean todos bienvenidos, como les decía. Si hay alguna persona que se encuentre en los pasillos o en la entrada, por favor vayan entrando y, como siempre decimos, ¿verdad? Una vez que entramos a este lugar, tenemos que desconectar los teléfonos. Amén. Porque es importante que no haya interrupciones cuando nosotros vamos a cualquier sitio, ¿verdad? Y nos ponen este icono de teléfonos móviles desconectados, es porque se guarda respeto, porque es una norma, y esa norma aquí también la tenemos. Entonces, una vez que pasamos de ahí, tenemos que tener los teléfonos desconectados, ¿vale? Para evitar interrupciones. Como les decía, pues sean todos bienvenidos. Vamos a empezar el culto, vamos a empezar en oración previamente, así que yo les invito a que cerremos los ojos, inclinemos el rostro y que juntos oremos al Señor. Señor y Padre Celestial, gracias te damos, bendito Dios, por una oportunidad nueva que nos regala, Señor, de poder estar aquí, Señor, para poder, Señor, alabarte y glorificar tu nombre, para poder, Señor, alabarte y para poder escucharte a ti, Señor, en tu palabra, en la Biblia. Tu palabra es la Biblia y por esa razón, Señor, es que nosotros la estudiamos, la leemos, la seguimos. Nuestro libro de conducta y de normas, Señor, por el cual nos regimos, Señor. Gracias te damos por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, por las personas de siempre, Señor, también por las personas nuevas que puedan entrar, Señor. Y te pedimos, Señor, que ante todo, Señor, tú seas tomando el control de todo lo que vamos a hacer aquí, Señor. Que tu Espíritu Santo sea llenando nuestros corazones, Señor, y que tú, Señor, solo tú seas exaltado y enaltecido en esta mañana. Padre Celestial, te queremos pedir, Señor, que tú ayudes a todos aquellos hermanos que no han podido estar por cuestiones de trabajo, por cuestiones de enfermedad. Y también te rogamos, Señor, por aquellos que están fríos y apartados de ti, Señor, para que ellos vengan y vuelvan, Señor, a tus pies. Padre amado, te damos las gracias por todo. Te pedimos, Señor, que cuides este culto, Señor, y que ante todo, Señor, podamos ser testimonio vivo, Señor, que nosotros podamos, Señor, ser piedras vivas en tus manos. Gracias te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les quiero compartir una palabra que se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 3. Aquí el apóstol Pablo habla a la iglesia de Colosa y en el versículo 5 les está hablando acerca de la vida antigua y la vida nueva. Cuando hablamos de vida antigua, recordamos que es nuestra manera pasada de vivir y la vida nueva es nuestra nueva manera de vivir según Cristo, según la palabra. Y Pablo le dice a la iglesia de Colosa en el versículo 5 del capítulo 3, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Esa es la visión que tiene Pablo acerca de cómo tenemos que vivir nuestras vidas en Cristo Jesús. Una vida alejado del pecado, una vida pegada a Cristo y a su palabra, y esa es la razón por la que nosotros estamos aquí, porque hemos creído o porque tenemos quizás curiosidad de Cristo. Y eso es lo que queremos un poco hacer en este día de hoy, predicar a Cristo. Y lo vamos a hacer primeramente alabando al Señor. Así que yo te invito a que te pongas de pie y que juntos alabemos a Dios. Amén.
de paz, yo mi vida entrego a ti. Amén. Al 3 veces santo le cantamos y le alabamos, y le cantamos y alabamos con los niños también. Nuestros niños también tienen su espacio dentro del culto para exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús vive. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús no está muerto. Jesús resucitó al tercer día y Él vive y reina por los siglos de los siglos. A ese Dios vivo es al que adoramos y por eso se lo cantamos con los niños también. Jesús se vive, por siempre vivirá. Él vino y murió, pero resucitó. Jesús, Él vive, por siempre vivirá. Su reino es eterno. Canta aleluya, canta aleluya. Jesús, Él vive, por siempre vivirá. Canta aleluya, canta aleluya. El Rey de Reyes es. Jesús, Él vive, por siempre vivirá. Él vino y murió, pero resucitó. Jesús, Él vive, por siempre vivirá. Su reino es eterno. Canta aleluya, canta aleluya. Jesús, Él vive, por siempre vivirá. Canta aleluya, canta aleluya. El Rey de Reyes es. El Rey de Reyes es. El Rey de Reyes es. Eres el Rey de Reyes. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, el lindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. Me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Le doy el sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, mi lindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. Me entrego. Yo quiero que
Podemos sentarnos. Queremos orar por la palabra. Hoy me van a tener hasta en la sopa hablando, que lo sepan. No sé si se han dado cuenta, pero nuestro hermano Elkin, el anciano de nuestra iglesia, pues se encuentra trabajando. Entonces no puede estar aquí. Y nuestro pastor, pues ya les he dicho, se encuentra en Maranata. Entonces, como yo le digo a Ricardo siempre, cuando pasan estas cosas yo me convierto en el hombre orquesta. Yo soy como el comodín del público, pero son circunstancias que se dan. Nuestro hermano Abay no ha podido estar hoy en esta mañana con nosotros. Él era el encargado de dirigir este culto, pero se encuentra enfermo, entonces no va a poder estar. Entonces, bueno, pues ante a las adversidades, pues nos crecemos y servimos al Señor, porque para Él lo hacemos y no nos cuesta, porque lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría. Y como les estaba compartiendo en estos días, si Gabriel me acerca el aparatito del mando, sí, porque necesito pasar las diapositivas. Mi hijo cuando coge el mando ya después, es como en casa, la televisión coge el mando. No, son bromas. Es un chico muy obediente, estamos muy orgullosos de él. Muy bien, estamos estudiando la carta de Santiago. Y como siempre decimos, ¿verdad? Vamos a abrir la Biblia, vamos a leer la Biblia, y vamos a reflexionar en la Biblia. Estamos ya en capítulo 3, finales del capítulo 3. Vamos a leer los versículos 13 al 18. Quizás es la porción más importante en toda la carta de Santiago, porque en esta carta, en este preciso momento, vamos a estudiar el tema central de la carta de Santiago. Recuerden que la Biblia son una serie de libros y cartas escritas por hombres inspirados por Dios. Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, el hermano carnal, es el autor de esta carta de Santiago. Recordamos también que esta carta está bastante inspirada, por decirlo de esa manera, en bases al Sermón del Monte y al libro de Proverbios que se encuentran en el Antiguo Testamento. Y recordamos el propósito de la carta. La carta fue escrita por Santiago con 3 fines. Número 1, animar a la iglesia. Número 2, corregir los excesos, es decir, corregir lo que estaban haciendo mal. Y número 3, obtener la sabiduría de lo alto, que justamente es el tema central de la carta. Justamente estamos en ese momento de la carta. Los versículos del 13 al 18 del capítulo 3, ya por fin Santiago llega a su tema central, a su tema principal. Él ya ha escrito acerca de 5 advertencias y aún le quedan 5 más que serán empezadas a escribir después de dar esta porción de la cual se centra todo la intención de Santiago al escribir esta carta. Hemos leído y estudiado acerca del cuidado con el doble ánimo. Hemos estudiado también la falsa religión, el digo pero no hago. La hipocresía básicamente trataba. En tercer lugar vimos el juicio verdadero, el juicio que como nosotros, como creyentes, estamos demandados por Dios para nosotros también juzgar. La fe y las obras de amor. Hablábamos de la fe y vamos a tener mucha relación en esta mañana con estos 3 últimos puntos cuando vemos el siguiente. La fe y las obras de amor. Y por último vimos cuidado con lo que uno dice, con lo que uno habla. Entonces, los móviles, a poder ser, por favor, desconectados. Gracias. Y ahora vamos a ver la sabiduría de lo alto. Vamos a leer esta porción. Todos tenemos la Biblia abierta, ¿amén? ¿Sí? Vamos a leer. Y aquí Santiago vuelve otra vez a empezar con una pregunta retórica. Recuerden que Santiago está continuamente haciendo preguntas retóricas durante toda la carta. Y aquí empieza de la siguiente manera, de la misma manera. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención,
allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hasta aquí la palabra del Señor. Y como les decía, Santiago empieza con una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que no necesita una respuesta. No está buscando Santiago una respuesta, porque Santiago no está preguntando, no es que no sepa si hay o no hay entendidos en las sinagogas donde se reúne esta iglesia esparcida por la persecución. No. Santiago dice rotundamente, afirma que si hay alguien entendido, sabio, dice que se muestre por sus obras, por su buena conducta en sabia mansedumbre. Y no se acuerdan que cuando nosotros estudiábamos la fe, decíamos que la fe tiene que ser juntamente con las obras. Pues este caso es exactamente igual. Tanto la fe como la sabiduría tienen que ser probadas, tienen que tener fruto. Y eso es un poco lo que Santiago está viniendo a hacer y a decir aquí. Una vida recta, una vida mediante la mansedumbre sabia, instruida en la palabra de Dios, pero no un ratón de biblioteca, como le digo yo siempre a los jóvenes, no dando la respuesta del libro, sino una sabiduría práctica, una sabiduría que va a la práctica, una sabiduría que se vive, un estilo de vida, una forma de vivir alternativa a la que el mundo nos ofrece. Santiago ya demostró en el capítulo 3, versículo 6, y lo estuvimos estudiando la última vez, que la lengua es un fuego de maldad, que todo lo que sale por nuestra boca puede bendecir al Dios Altísimo, pero también puede maldecir a nuestro hermano o a nuestra hermana. Y él está ahora uniendo este mundo de maldad que parte de la lengua con ese mundo de iniquidad que parte de una sabiduría mal entendida. Y ahí es donde él quiere entrar. Y antes de seguir, me gustaría compartirles un proverbio árabe muy bueno para nuestra ocasión. Lo voy a decir despacio, porque yo sé que a veces decirlo muy rápido, como es medio trabalenguas, a veces se nos queda ahí trabado. Vamos a leerlo despacito. Dice, no digas todo lo que sabes, no hagas todo lo que puedes, no creas todo lo que oyes, no gastes todo lo que tienes, porque el que dice todo lo que sabe, el que hace todo lo que puede, el que cree todo lo que oye y el que gasta todo lo que tiene, muchas veces dice lo que no conviene, hace lo que no debe, juzga lo que no ve y gasta lo que no puede. ¿Qué les pareció? Así también Pablo nos recomienda no ser confiados con la sabiduría de este mundo. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer lo que Pablo habla acerca de confiarnos en la fe, en la sabiduría en el mundo. Vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 2 de 1 Corintios. Yo voy más lento porque tengo una mano ocupada, ¿vale? Ahí. Y vamos a leer primeramente los 5 primeros versículos. ¿Lo tenemos? ¿Amén? Bien. 1 Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo está diciendo que no nos confiemos de la sabiduría de este mundo, porque es una sabiduría que luego lo veremos terrenal,
una sabiduría que no pasa del techo. Y luego lo vamos a explicar, pero no vamos a entrar ahora. Lo que sí también afirma Santiago no es que no confiemos en la sabiduría única y exclusivamente, pues la sabiduría nace de Dios, sino que confiemos en la sabiduría que proviene de lo alto. Y él prosigue en el versículo 6, dice, sin embargo, ya él ha dicho, bueno, ya no confíes en la del mundo. Ahora, sin embargo, hablemos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En otras palabras, ¿cuál es la sabiduría que nosotros debemos de hablar, pensar, actuar? ¿Cuál es la sabiduría que debe de regir nuestros valores, nuestras decisiones? La palabra de Dios. Aquí se encuentra contenida toda la sabiduría. Es la sabiduría que nos va a ayudar a caminar correctamente, a vivir una vida que agrade a Dios. Y Pablo aquí está diciendo esas dos cosas. Primero, número uno, que no nos confiemos de la sabiduría de este mundo. Segundo, que confiemos en la sabiduría que viene de Dios. El apóstol Santiago, el cual estamos estudiando, ve en todas esas características una sabiduría que no es de este mundo. Es una sabiduría que procede de otro lugar, más alto, más profundo, más ancho, más que excelente que el que nosotros podamos conseguir. Sin embargo, estudiamos anteriormente en el versículo 1 que Santiago se da cuenta de que se han amontonado muchos falsos maestros que engañan y que muchos hablan sin saber. Y su interés, el interés de Santiago con esta carta, y es el interés de Isaiah para con toda la iglesia, es que nosotros no nos conformemos a la vana sabiduría de este mundo, a la vana sabiduría de los hombres. Él quiere que concretemos esa sabiduría, que la acabemos, que la aprovechemos. Cuando tú te alimentas con un fin. Primeramente porque sientes hambre, pero luego ya dependiendo de qué tipo de alimentación escojas, serás de una manera o serás de otra. Tendrás una gran cantidad de hierro o tendrás una gran cantidad de potasio o te gustará más trabajar la fibra. Entonces, en función de lo que tú te alimentes, eso es lo que vas a hacer. Esto es igual. Cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, obtendrás unos frutos, obtendrás un resultado. Pero si te alimentas del mundo, tendrás otros resultados, que son los que Santiago quiere diferenciar en esta porción de la palabra. Santiago, como dije, comprueba con tristeza que se han amontonado demasiados maestros que enseñan mal. No es malo ser maestro. Lo malo es enseñar mal la palabra de Dios porque tenemos una mala sabiduría, la cual estamos explicando y la cual hemos dicho que tiene 3 características que vendremos a estudiarlas un poquito más adelante. Por eso, Santiago, a partir de aquí, comienza a disertar acerca de la diferencia entre la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría terrenal, la sabiduría que viene de abajo. Y él comienza con la pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Si analizáramos la palabra sabio y la buscáramos en el diccionario, veríamos expresiones como que alguien sabio es alguien experto, alguien conocedor, alguien lleno de experiencia, alguien que tiene inteligencia. Pero Santiago no se está refiriendo, él no está buscando a los ratones de biblioteca, como digo yo. Santiago no está buscando al sabio erudito que se sabe la Biblia de pie a pa, que recita la Biblia de pie a pa, que se sabe la respuesta del libro. Santiago no está buscando ese tipo de sabiduría en los creyentes a los cuales les está escribiendo esta carta. No, Santiago está buscando al que comprende la naturaleza de esa sabiduría. Es decir, que sabe para qué sabe. No sé si me entienden. Sé para qué sé. Sé porque entiendo que la sabiduría que viene de lo alto es la que me da vida y vida en abundancia, la vida eterna, la cual promete Jesús. Entonces, cuando yo busco esa sabiduría, la busco, sé
para qué la sé. Es decir, el verdadero inteligente, el verdadero sabio es aquel que busca la sabiduría, que sabe para qué la sabe y sabe lo que ignora también. Es decir, no se conforma con lo que sabe, busca, tiene hambre, apetito. Es como mi hijo Gabriel, a esta edad todos los jóvenes tienen un apetito voraz y no paran de comer, no paran de comer. Ese apetito que tienen los jóvenes a esa edad es el mismo apetito que nos pide Santiago y toda la palabra de Dios que tengamos nosotros como creyentes. Un apetito voraz por la buena sabiduría. Entonces, el sabio, ese que está buscando Santiago, el cual no necesita respuesta, tiene que ser alguien con unas características concretas, con 3 condiciones en concreto. Vamos a buscar en ese versículo, en el capítulo 3, en el capítulo 3, versículo 13, vamos a buscar cuáles son esas 3 condiciones que se tienen que dar para que sea sabio y entendido entre los hombres, entre nosotros. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, esas 3 condiciones que se tienen que dar para que tú seas un sabio, sabiduría de lo alto, para que tú adquieras esta sabiduría, número 1, tu sabiduría tiene que tener obras. Es como la fe. La fe necesita obras. ¿Por qué? Porque las obras son la prueba de una fe auténtica. Buenas obras, esa es la segunda, no cualquier obra. No solamente tienes que tener obras, sino que tienen que ser buenas obras, motivadas por un carácter bueno, un carácter de Dios, un carácter, y esta es la tercera, humilde y manso. Humilde y manso. Entonces, las 3 condiciones que se tienen que dar para que tú puedas adquirir esta sabiduría que proviene de lo alto es, número 1, obras. Número 2, buena conducta. Y número 3, humildad y mansedumbre. Son las 3 condiciones para que se dé. Porque de lo contrario, los frutos que vas a obtener son los que narra luego Santiago acerca de la mala sabiduría. Entre otras, habla acerca de que provoca celos amargos, contiendas, rivalidades, jactancia, falta de ubicuidad. No me tengo que poner palabras tan complicadas porque luego, mira, mentir. Es decir, mentir a la verdad y grande variedad de prácticas perversas. Fíjate tú todo lo que puedes lograr creyendo que tienes sabiduría de lo alto, pero realmente lo que estás teniendo es sabiduría de lo bajo, de abajo, de la sabiduría terrenal. Santiago sabe que lo que en el interior de una persona existe se refleja en el exterior. Es decir, esos valores invisibles que moran dentro de nuestro ser, que provienen de la enseñanza que nos han dado nuestros padres, nuestros profesores de escuela dominical, nuestros pastores y ancianos, todos esos valores invisibles que están dentro de nosotros se vuelven visibles con nuestro actuar, con nuestra forma de comportarnos, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de tratar, con nuestra forma de ayudar. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. La verdadera sabiduría, la que viene de lo alto, se demuestra por buena conducta cristiana, una conducta que se hace visible en un marco de mansedumbre y humildad. Entonces la sabiduría que proviene de lo alto o la que viene de lo bajo tiene frutos. Y ya me pasé la pantalla. Ahí está. Entonces, viendo el esquema, podemos ver que quién es sabio y entendido entre nosotros, entre vosotros, como dice la palabra, pues hay unas flechas que dicen por los frutos. Y por los frutos, fruto de mansedumbre, pues tendremos sabiduría de lo alto. Y el fruto de la perversidad, el fruto que es la perversidad, es el fruto de la sabiduría de abajo. Esto es un poco resumido lo que he dicho hasta ahora. Entonces, Santiago sabe que todo esto tiene que venir desde una conducta correcta, una conducta bíblica. Y Pablo también lo dice muchas veces. Vamos a buscar una cualquiera, como por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Todos los jóvenes tienen que conocer este pasaje.
no nos cansamos de repetírselo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. ¿A que sí? ¿A que ahora que lo leéis decís que sí? ¿A que sí? Estoy cansado de decirlo. Dice la palabra de Dios, ninguno tenga en poco tu juventud. Aquí le encanta, esta parte le encanta a los jóvenes. Ninguno me tenga en poco porque soy joven. El que se meta conmigo, pero se olvidan del resto del versículo. El resto del versículo dice, sino sé ejemplo de creyente en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, que ninguno tenga en cuenta tu juventud, que nadie te tenga por poco por ser joven, pero recuerda que tu juventud no menospreciada tiene que venir acompañada con obras. Obras tomadas de un fruto que nace de una sabiduría que proviene de lo alto. Por lo tanto, las acciones hablan más fuertes que las palabras. Yo puedo estar aquí hablando y disertando sobre temas bíblicos y luego en mi vida personal dejar mucho que merecer. Las obras hablan, las obras dicen cómo somos por dentro. Cómo nos comportamos dice cómo somos. Y la mansedumbre es más fuerte que el orgullo y eso se demuestra también en las obras. Una persona orgullosa, una persona que tiene rencor, una persona que tiene ira en su corazón, le va a brotar de su corazón todo lo malo, todo lo que produce esa mala sabiduría. ¿Qué es lo que produce esa mala sabiduría? Vamos a leerlo. Lo hemos leído antes. Santiago capítulo 3. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, tenemos que entender que al igual que decíamos que la fe sin obras está muerta, una sabiduría también se demuestra por las obras. Y si esas obras son todo esto que hemos leído, entonces no es una buena sabiduría. No es una sabiduría que viene de lo alto. No es una sabiduría como dice aquí Santiago. No es una sabiduría que es pura, no es una sabiduría que es pacífica, no es una sabiduría que es amable, no es una sabiduría que es buena, benigna, no es una sabiduría que está llena de misericordia, no es una sabiduría que está llena de buenos frutos, no es una sabiduría que no hace acepción de personas, es decir, que es sin incertidumbre, no es una sabiduría sin hipocresía. Si algo de esto brota en tu vida, estás eligiendo mal la sabiduría que estás escogiendo para servir al Señor, para vivir en este mundo. Siendo para Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, estoy leyendo literalmente el capítulo 1, versículo 17 de esta carta, es evidente que Santiago está calificando esta sabiduría que viene de lo alto como la sabiduría de Dios en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que no es para que tú te enorgullezcas, porque proviene de Dios. Tú eres malo, yo soy malo. Todo lo que nace de nuestro corazón es malo. Pero cuando nosotros adquirimos sabiduría de lo alto, en esas tres condiciones que hemos visto anteriormente, entonces dentro de nosotros empieza a haber un cambio, empieza a haber una transformación y empezamos a escuchar la voz de Dios que es muy clara y que está en su palabra. Y como buen narrador, Santiago empieza con lo malo, con lo negativo, para luego decir lo positivo. Y aquí hay un cuadro que podemos tener para nosotros recordar qué es lo que está diciendo Santiago en los versículos del 14 al 16. Esta falsa sabiduría que no desciende de lo alto, esta falsa sabiduría que no proviene de Dios, tiene que provenir de algún sitio. ¿A que sí? No nació de la nada. Dice la palabra de Dios que proviene del corazón corrupto del hombre separado de Dios. De ese lugar es de donde nace
esta sabiduría mundana, una sabiduría que se origina en lo terrenal, lo animal y lo diabólico. Recordemos que cuando la Biblia se refiere al corazón de la persona, al corazón del ser humano, se está refiriendo sobre todo al alma, a la parte interna, a la parte que tiene conexión espiritual. Esa parte de conexión espiritual que poseemos todos pueden estar regidas por sabiduría de lo alto o sabiduría de abajo o sabiduría del mundo, como otros lo reconocen también. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es la sabiduría que estoy siguiendo? Bien, vamos a verlo, pero primero vamos a ver qué significa, qué es lo que el origen, lo que significa el origen que Santiago le está dando a esta sabiduría. Dice que primero produce celos amargos y rivalidades. Los celos se pueden ver como algo positivo o algo negativo, en la mayoría de las ocasiones negativo. Siempre que pensamos en la palabra celos, siempre pensamos en los hermanos que se envidian, en las parejas que se celan, tantas cosas, pero muy pocas veces pensamos en el celo como el celo del Señor, el celo por la palabra. Pero en este caso Santiago no se está refiriendo a ese celo, se está refiriendo al malo, al negativo. Y encima le añade otra palabra muy clara y que todos los israelitas conocen perfectamente: amargo. Celos amargos. ¿Alguna vez los que tomamos café hemos tomado café sin azúcar? Amargo, muy amargo. El día que me quiten el azúcar probablemente me quitaré del café también. Pero esa amarguez es la misma amarguez que experimentó el pueblo de Dios cuando tuvieron que comer esas raíces amargas, esas hierbas amargas, o beber del agua de Mara, o como se dice también, de las aguas amargas. Y es un sentido que le dan al orgullo. ¿Vale? Los celos amargos y las rivalidades nacen del orgullo, de esa mala práctica. El sentido de orgullo produce peleas, produce desorden, produce acciones, prácticas perversas, malos pensamientos. También Pablo y el autor de Hebreos hablaron acerca de que tuviésemos cuidado acerca de los resultados amargos del orgullo. Me gustaría compartirles un versículo muy rápidamente, Efesios capítulo 4, versículo 31. Yo sigo diciendo que voy más lento que ustedes. Versículo 4, versículo 31, perdón, capítulo 4, versículo 31, dice, ¿lo tenemos? Amén. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Y sigue diciendo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y es ahí cuando Pablo toca la fibra sensible del creyente y dice, sí, vale, entiendo tu enfado, entiendo tu enojo, entiendo tu rabia, entiendo tus celos amargos, tus contiendas, tus rivalidades, pero Cristo te perdonó en la cruz. Y ahí es cuando uno tiene que pensar, yo es que no soy bueno tampoco. Celos amargos y rivalidades. Santiago no duda de que esto ocurre en la vida de todos nosotros. Él no está exhortando a un grupo rebelde de la iglesia al cual están castigando y apartando. No. Esto está pasando en toda la iglesia universal de todos los tiempos. No es un problema de viejo ni es un problema futuro, es un problema actual de siempre. De siempre. Y ante esos celos amargos y contiendas, él se da cuenta que esta no es la sabiduría que proviene de Dios. No es la sabiduría que proviene del amor de Dios que nos perdonó, que se subió a una cruz por amor de nosotros. No lo merecíamos para nada. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, de todo lo bueno que pudiera ser, porque somos pecadores, todos. Y para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño. Para Dios el pecado es pecado. Para Dios el error es error.
Para Dios, la falta de santidad es falta de santidad. No importa que sea por esto o por lo otro. Falta de santidad es falta de santidad. Luego dice que no nos jactemos. La sabiduría de Dios no puede haber jactancia. ¿Saben lo que es jactancia? Si les digo otra palabra, vanagloria, gloria personal, satisfacción, éxito personal. Eso es jactancia. Decir, yo, lo he hecho yo, he sido yo, ha sido por mí, por mi fuerza, por mi inteligencia, por mi capacidad, por mis dones, por mi talento. En la palabra de Dios, la sabiduría no tiene jactancia, porque no es una cosa que nazca ni venga de ti. La jactancia queda excluida en la sabiduría de Dios. Romanos 3:27, buscamos. Romanos capítulo 3, versículo 27. Me gusta reforzarla con la palabra. Romanos 3:27 dice una cita muy famosa, también muy conocida por todos. Amén. En tono de pregunta, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hasta ahí. Es decir, que no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que yo pueda decir, no hay nada que yo pueda sentir en lo cual yo pueda jactarme, en lo cual yo pueda decir qué bueno soy, qué máquina soy. No hay nada de lo cual yo pueda decir eso. Porque desde el momento en que la jactancia, la arrogancia, la vanagloria entren en juego, ya no es una sabiduría de lo alto. Porque la sabiduría de lo alto excluye la jactancia. Nunca fueron parte del verdadero espíritu del creyente. Filipenses capítulo 2. Buscamos en nuestras Biblias Filipenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 3. Este capítulo, Pablo lo titula la Reina Valera, humillación y exaltación de Cristo. Pero mira lo que dice el versículo 3 del capítulo 2. Estamos en el libro de Filipenses. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Yo lo podría dejar aquí ya. Pero sigue, dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues entre vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. ¿Dónde está jactancias? ¿Dónde está? No existe. Todo lo hizo Jesús. Por lo tanto, la jactancia no tiene cabida en la sabiduría. Y obviamente la mentira, no mintáis, dice Santiago. Mentir contra la verdad, mentir contra la sabiduría de Dios, mentir contra la palabra de Dios, es lo mismo, como dice Hechos 26:14, que dar coces contra el aguijón. ¿Ustedes se imaginan dar coces contra un aguijón lleno de veneno? Eso tiene que ser, yo no me atrevería ni siquiera ni a rozarlo. Pues es lo mismo. Siendo que para Santiago la demostración de una verdadera sabiduría se traduce por medio de la conducta, mentir contra la verdad es comportarse de una manera indigna delante de Dios. Es echar por tierra lo que estamos predicando aquí.
es echar por tierra nuestro testimonio personal. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Somos humildes y mansos o somos soberbios y orgullosos? Así, pretendiendo enseñar una verdad que viene de Dios, estos maestros a los cuales se está dirigiendo Santiago están dando una enseñanza que proviene de ellos mismos, de su propio criterio, de su propia sabiduría, de sus jactancias y de sus mentiras. Entonces Santiago ahora empieza a decir que esta sabiduría, la que viene de abajo, la clasifica, la describe con 3 palabras. Primero, que es una sabiduría terrenal. En otras palabras, es una sabiduría con limitaciones, es una sabiduría imperfecta, es una sabiduría que no reconoce el origen divino y que no tiene alcances profundos. Luego dice que es animal, es decir, que está atado a las pasiones irracionales y a los razonamientos lógicos del ser humano alejado de Dios. No es espiritual, solo animal, sostenida a pasiones, sostenida a irracionalidades y a razonamientos lógicos del ser humano. Pero hay algo que la gente suele decir cuando dicen, bueno, vale, no es bíblico, pero es un razonamiento lógico, es un razonamiento acertado, es un razonamiento bueno. Pero una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es que el ser humano no puede discernir la verdadera sabiduría si el Espíritu de Dios no se la revela. Y me gustaría compartir 1 Corintios capítulo 2, leer del versículo 6 hasta el 16, porque es tan revelador que no puedo dejar de compartir y leer todo este pasaje, aunque sea un poco largo, porque realmente es ahí donde nos damos cuenta que nosotros, la sabiduría que puede provenir de Dios, no es nuestra, no nos pertenece, no proviene de nosotros, sino que proviene del Espíritu Santo. Es el único que te puede dar la sabiduría. Lo vuelvo a leer desde el versículo 6, hemos leído hasta el 8, pero dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, una sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó hasta los siglos, que predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mira, hasta aquí podríamos leerlo porque es tan fácil de entender. Dios ocultó su sabiduría a los sabios y entendidos de este mundo, porque solamente el que recibe el Espíritu de Dios en su corazón, en su vida, es capaz de entender esta sabiduría que proviene de lo alto. Si algo podemos entender es que la verdadera sabiduría nos la da el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo somos, como dice Mateo 15:14, ciegos guiando a ciegos. Si estamos llevando a la iglesia con sabiduría de este mundo, somos ciegos llevando a otros ciegos. Si estamos predicando del evangelio a un compañero de trabajo, a un familiar inconverso, con la sabiduría de este mundo, somos ciegos guiando a otro ciego. Porque solamente es sabio el que recibe la sabiduría a través del Espíritu Santo de Dios. Y para eso tienes que aceptar a Cristo. Y para eso tienes que vivir conforme a Cristo. Y por último dice que es diabólica. Santiago no pierde el tiempo en decir que la intención evidente es relacionar esta sabiduría con las influencias de Satanás, porque Satanás no está de acuerdo con lo que Dios dice, ni hace, ni ordena, pero él se las ha ingeniado de tal manera de engañar incluso a sus escogidos para que enseñen en la iglesia doctrinas malvadas que no tienen nada que ver y que lo único que hace es destruir la obra de Dios desde adentro. Y por eso Santiago
habla de la verdadera sabiduría y denuncia la falsa sabiduría. Y mira, y como nos preguntábamos antes, ¿cómo podemos saber si en nuestras vidas está fluyendo la sabiduría que proviene de Dios o está fluyendo la sabiduría de este mundo? Pues por esto que provoca la sabiduría de este mundo: desorden y perversidad. Esos dos productos los produce, valga la redundancia, esta sabiduría de la cual estamos hablando. Desorden. ¿Qué es desorden? Inestabilidad, incontrolabilidad, inconstancia, confusión, conmoción, desorden. Todo eso se produce porque hay una falsa sabiduría detrás que está enseñando mal. Falta de puntualidad, tantas cosas. La sabiduría que proviene de este mundo va a provocar desorden en la iglesia y traerá como consecuencias prácticas perversas. Prácticas perversas. Ojo, que no estoy hablando de que vengamos a traer aquí un animal, hagamos un sacrificio, cojamos la sangre y la rociemos a todo el mundo aquí. No estoy hablando de ese tipo de cosas. Estoy hablando de algo más sutil, porque Satanás es muy sutil. Y una de las tácticas que Satanás usa muy a menudo es transformar lo malo en bueno para que nos parezca que está bien. Pero mira, una de las cosas que se puede catalogar como práctica perversa simplemente es actuar en contra de la iglesia. Tramar cosas para poner tropiezo a la iglesia. Eso son prácticas perversas. No asistir al culto, no congregarte, es una práctica perversa. Parece muy fuerte, pero vamos a ver, pero ¿cómo va a ser? Sí, es una práctica perversa. Estás impidiendo que Dios te hable ese día en el culto del domingo. Has preferido descansar, ir a la playa, lo que sea. Y eso es una práctica perversa. ¿Y quién la pone? Satanás. La transforma. Lo que es malo, lo transforma en bueno. Se opone a lo bueno. Se opone a la verdad. ¿Y qué más bueno hay que estar en la presencia del Señor? Nada. Esta es la sabiduría perversa que produce todo lo opuesto a lo bueno, todo lo que pueda conseguir que se aleje la gente de Cristo o que se peleen. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de si la sabiduría que rige nuestra vida es sabiduría de Dios o sabiduría diabólica, sabiduría de este mundo? La respuesta, Santiago la está diciendo desde el principio. Fíjate lo que está produciendo esa sabiduría. La sabiduría que rige tu vida está produciendo que tú seas un buen creyente, que tú hables de Cristo, que tú te congregues con tus hermanos el día de la oración o en los cultos dominicales. Esa sabiduría está ayudándote a abandonar hábitos que no provienen de Dios, o sin embargo te estás acercando más a ese tipo de prácticas y te están pareciendo hasta buenas porque no hacen daño a nadie. Todo lo que provoque una separación, un alejamiento a Dios, a la iglesia, a los hermanos y al testimonio de Cristo, eso siempre será una práctica diabólica. Eso siempre será sabiduría de abajo. Al leer esto, nos pareciera descubrir ese sistema que el mundo lleva, del cual para poder conseguir algo tienes que pisar al de abajo. Para escalar, tenemos que pisar. Y así también ha llegado a la iglesia. Pareciera que para poder nosotros alcanzar una meta o para poder lograr lo que nuestro corazón anhela, tenemos que pisar al otro. Tenemos que ningunear al otro. Tenemos que apartar al otro. Tenemos que criticar al otro. Tenemos que dejar de venir al culto como señal de protesta. Pareciera que no venir al culto es como si fuese la manifestación de los creyentes. No vengo al culto. Una práctica que hacen no sé si son los japoneses o los chinos, cuando ellos se quieren poner en huelga, trabajan más para que haya sobreproducción y el precio de lo que están haciendo caiga. Y pareciera que la iglesia
Cuando se quiere poner en huelga, deja de venir a la escuela dominical, deja de venir a los cursos de estudio bíblico, deja de venir al culto de oración, deja de discipularse, deja de participar en el evangelismo, deja de participar en los retiros, deja de participar en los jóvenes, deja de participar en las mujeres, deja de hacer la obra que el Señor ha puesto en esta iglesia. Que lo hagan los demás, los que están ahí, los que siempre están. No pasa nada. Esa es la sabiduría que viene de abajo. Si el Señor Jesucristo hubiese pensado así, no hubiese venido a predicar a unos cuantos. Habría venido solamente a lo grande, porque también hay otra de esas costumbres que existen, que si la iglesia no crece, la iglesia no es bendecida. Eso es mentira. No es mejor iglesia la que más personas tiene dentro, sino la que mejor tiene una congregación con sabiduría que viene de lo alto, que edifica la iglesia entera. Esa es la verdadera iglesia del Señor. No la multitudinaria, vacía, carente de sentido, diabólica, terrenal, humana. Y entonces, ahora Santiago habla de la otra sabiduría, la que proviene de lo alto, la que está descrita también como aquella que proviene directamente de Dios, como la fuente de la sabiduría. Y así también Santiago llama a sus oyentes a tener esa sabiduría convertida. Fíjate qué curioso, si tú lo lees entero otra vez y te das cuenta, ves que la lista que Santiago da acerca de los frutos de la sabiduría de lo alto es el doble más uno de lo que ha dicho anteriormente de la sabiduría que proviene de lo bajo, porque la sabiduría que proviene de lo alto es rica y abundante. Es rica y abundante. La describe con 7 adjetivos: pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 7. Una lista de virtudes que solo pueden provenir de un lugar, de Dios. Y si las analizamos una a una, nos daremos cuenta de que nosotros, por nosotros mismos, no podemos adquirir esto. Esto tiene que venir de parte de Dios. Pura, o lo que es lo mismo, santidad. La pureza es pureza carnal, virginidad, castidad, modestia, limpieza inmaculada. ¿Y por qué la pone primero como en la lista? Pura. No la pone por azar. A ver, la sabiduría es pura. Primera. No, primeramente pura. ¿Por qué? Porque si no es pura, está contaminada. Si proviene de esas condiciones que hablábamos, de esas 3 condiciones, entonces será pura. Pero si proviene de la jactancia, si proviene del orgullo, si proviene de las contiendas, si proviene de cualquier otra cosa que no sea mansedumbre, humildad, entonces tiene que ser pura. Luego dice que es pacífica. Pacífica, traducido, es vivir en paz o traer la paz o promover la paz, trabajar en paz. El concepto de paz viene de la palabra hebrea salom. Y salom significa la sabiduría que proviene de Dios, pacífica, íntegra, sana, próspera, amigable y tranquila. Fíjate cuántas cosas se pueden encarcelar en una única palabra, pacífica. Lo repito, íntegra, sana, próspera, amigable, tranquila. Luego dice que es amable, asequible, acogedor, afable, atento, bondadoso, gentil, ayudador. Una persona amable es una persona que sabe amar y ser amado. Una persona amable es alguien que te dice, ¿te echo una mano? ¿Te ayudo? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que yo te cuido a los niños hoy? ¿Se te rompió el coche? ¿Me queda de camino? ¿Te llevo? Ser amable es una de las características de Cristo y muchas veces nosotros vemos la necesidad y nos giramos. Y no hablo solamente de la necesidad en la calle, también hablo de la necesidad en la iglesia y nos giramos. Dice benigna o de buen tino, no obstinada ni arrogante, una buena disposición para hacer las cosas,
generosa, dócil, humilde de corazón, benigna. Otra característica. Y luego hay una que la englobamos en dos, misericordia y buenos frutos. Este es el deseo de perdonar, pasar por alto los errores de los demás, dar y recibir perdón, aunque te equivoques todo el tiempo. Buenos frutos, la actitud que reflejan los seres humanos, toda muestra del carácter interno del cristiano. Dice Mateo 7, del 17 al 20, que el árbol es conocido por su fruto. Otro ejemplo más. Sin incertidumbre, o lo que es lo mismo, sin acepción de personas. Es decir, una persona que no se mueve por el interés propio. Es que este hermanito no me sirve para esto porque este no lo cojo. Cojo a este, que este sí. Este tiene lo que me haga falta. Eso es hacer distinción de personas. Sin hipocresía. Esa es la última. Lo mismo que decir sincera. Amor no fingido. Sin pretender lo que no se es. Sin dos caras. Que busca nada más que darle la gloria a Dios. Mira, si solo tuvieras que pensar en que hagas lo que hagas, lo que vas a hacer, sea lo que sea, lo hicieses para Dios, si fuese Dios quien te lo estuviera pidiendo directamente, en persona, si el Señor Jesucristo estuviera físicamente aquí contigo y te dijera, mira, me interesa que me ayudes en esta campaña que quiero hacer o en esto otro que quiero hacer esto, quiero atraer a ese chico que acaba de salir, ¿tú me ayudarías a hablar con él? Y seguro que le diríamos que sí. Pero porque es Jesús quien nos lo está diciendo, directamente, a la cara. Ahora, si te lo dice el pastor, no sé, pastor, estoy ocupado. No sé, pastor, a lo mejor. No sé, pastor, tengo que mirar mi agenda. No lo hacemos para Dios. Tenemos que decir que sí. Los frutos de ambas sabidurías han quedado patentes. Así como los frutos de abajo traen destrucción, lo veíamos, traen destrucción, desorden y perversidad, los frutos de la sabiduría que proviene de lo alto provocan paz. Paz en ese concepto amplio que veíamos al estudiar la palabra Shalom. Llevamos un par de días predicando acerca de la apatía. Hay mucha apatía en la iglesia. Hay mucha ausencia de los que antes estaban y participaban. No sabemos cuál es la razón. Oramos al Señor, pero está habiendo mucha apatía en la iglesia. Yo lo manifiesto porque es mi sentir, lo siento. La paz que Cristo da es una paz profunda, rica, llena de todos estos frutos, y los hemos visto, no los voy a repetir, pero son frutos que no se están viendo mucho últimamente. Y yo quería aprovechar que no lo he pensado para este tiempo, ha tocado así, me ha tocado darlo y viene justo ahora en este momento. Yo quiero aprovechar para exhortar a la iglesia. Nunca suelo hacerlo, pero quiero exhortar a la iglesia en esta mañana. Reflexionemos, iglesia. Antes de pandemia no estábamos igual. Reconozcamos en nuestros corazones que algo falla. Algo falla. Examinémonos. Como dice el salmista, autoexaminémonos. Y miremos y pidámosle al Señor que si hay camino de perversidad, frutos de la sabiduría que viene de abajo, que Él lo cambie. Porque, hermanos, así no se puede. Así no se puede servir al Señor. Dice el Señor en Juan 4:34, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Cuál es la nuestra? ¿Cuál es la nuestra? Esa misma determinación debería ser la nuestra. Yo sirvo al Señor. Mi comida es hacer la voluntad de Dios en mi familia, en la iglesia, en mi trabajo, alrededor de los que están a mi lado, entre mi hijo inconverso, entre mi padre drogadicto, entre cualquiera que se acerque a mí y demande de mi fe.
Oramos. Señor y Padre Celestial, te doy las gracias, Padre amado. Señor Jesús, te pido perdón. Padre eterno, te ruego, Señor, que avives a tu iglesia. Padre amado, nosotros sabemos cómo estamos, Señor, y tú nos conoces a cada uno de nosotros en persona. Como dice tu palabra, incluso desde antes de haber nacido, tú ya sabías cómo éramos, Señor. Señor Jesús, queremos sabiduría de lo alto. Yo estoy seguro de que queremos sabiduría de lo alto. Anhelamos esa sabiduría. Padre Celestial, yo te ruego por la iglesia, Señor, para que todos, Señor, desde el primero al último, me incluyo, nos incluimos todos, absolutamente todos, Señor, podamos, Señor, pasar el bache y volvamos otra vez a avivar esta iglesia, Señor, que tanto falta, Señor, hace. Padre Celestial, que todas las cosas que se están dando para que en el término sanitario se mejore y se pueda volver a la normalidad, Señor, que todo eso sea redundando para que tu iglesia, Señor, cobre fuerzas, ánimo y que empiece a trabajar, Señor. Te lo ruego, Señor, de manera personal, para que todos, Señor, seamos, Señor, conscientes de la necesidad que tenemos de ti, Señor. Ayúdanos en todo, Señor. No solo en la iglesia, Padre Celestial, también en nuestras propias vidas, en nuestras casas, en los problemas que tenemos con nuestros hijos, con nuestros maridos, con nuestras esposas, Señor, contra nuestros compañeros de trabajo, Señor, nuestros vecinos, nuestros familiares que no son creyentes, incluso también con los que son creyentes, Señor. Porque, Padre Celestial, todo lo que digamos, todo lo que hagamos, todo lo que sintamos, tiene que venir de ti, o si no, no será sabiduría que viene de lo alto. Ayúdanos a buscarte, ayúdanos a vivirte, ayúdanos a sentirte y ayúdanos a caminar contigo. Padre Celestial, en tus manos, yo comiendo toda la iglesia, Señor. Te doy las gracias por todo y sé que tu palabra es fiel, justa y verdadera, Señor. Y tú nunca, Señor, dejarás, Señor, morir esta obra aquí, Señor, porque tú eres quien tienes esta obra, Señor. Tú eres el que sostienes esta obra, Señor. Y tú eres, Señor, el que vas a dar un final, Señor, a esta obra. Un final bueno, Señor, un final de testimonio, un final, Señor, de muchas almas convertidas a ti, Señor. Es nuestra oración, es nuestro anhelo. Aviva tu iglesia, Señor. No solo aquí en Arrecife, Señor, en todo el mundo. Hay mucha apatía generalizada, Señor. No es solo ISEA, Señor, es mucho, es toda la iglesia mundial, Señor. Ayúdanos a volver a estar como antes, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y vamos a terminar este tiempo cantando al Señor. Amén. Nos ponemos de pie, el grupo de alabanza se acerca. Mira lo que dice esta alabanza. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Ven conmigo a la casa de Dios y celebremos su amor. Amén. Cantamos al Señor. Ofrenda de obediencia y amor en la casa de Dios, en la casa de Dios.
honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. La verdad que hemos cantado esta canción muchas veces, pero nunca la había cantado y al mismo tiempo reflexionado. Gloria a Dios por esta alabanza. Vamos a terminar leyendo la doxología que se encuentra en Efesios capítulo 3, versículos del 20 al 21, y luego terminamos en oración. Dice la palabra de Dios: a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Señor y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, tus misericordias. Gracias por este culto, Señor. Gracias por todo, Señor, lo que haces en nuestras vidas. Despídenos de este lugar, pero nunca de tu presencia, Señor. Y que donde quiera que estemos, Señor, sigamos reflejando la luz de Cristo nuestro Señor. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor, hemos orado. Amén. Que el Señor les bendiga, mi hermano. Buen regreso a casa.